Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Yo creo ya este video se va a subir en la noche. Estamos en una enseñanza más de miércoles y tengo una invitada especial, sorpresa para ustedes, que ahorita se las voy a presentar, por si no la conocen. Y esta enseñanza que hoy traemos, o que hoy les vamos a presentar, solamente consta de 4 puntos. Va a ser una enseñanza rápida y tiene por nombre Siguiendo a Jesús. Me gusta mucho esa palabra, el seguir a Jesús, porque es una palabra que muchos decimos, es una palabra que muchas veces no le tomamos el significado que es el seguir a Jesús, el qué es lo que va a representar que nosotros sigamos a Jesús y qué es lo que muchas veces vamos a tener que dejar, pero también qué es lo que nos va a beneficiar el seguir a Jesús. Y sabes, aunque muchos te digan, no, o aunque muchos digan, no, es que antes de estar en la iglesia o antes de haber conocido a Jesús me iba mejor, es porque no se ha puesto a pensar que Jesús siempre obra primero en nuestro interior y después obra en nuestro exterior. Primero va a obrar en nuestro corazón. No sé si te has dado cuenta, pero todas las enseñanzas que han venido en estos últimos tiempos de la pastora, del pastor y mías, se han enfocado en el corazón. Y de hecho Jesús trae una reforma muy grande, porque ya no... Él dice que no vino a abolir la ley, sino a hacer que se cumpliera, pero de una forma distinta. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, cumplan la ley, pero no porque lo tienen que hacer, sino porque me aman, porque aman a Dios y por ese mismo amor lo van a hacer. Por eso es tan importante el corazón. Por eso de Jesús para acá dice, cuida tu corazón. Por eso también dice la palabra que leíamos en Mateo, que me gustó mucho. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Jesús trae esta nueva reforma de hacer las cosas por amor, de estar porque nuestro corazón anhela estar donde está el Padre, no porque tengamos que hacerlo, no porque sea una obligación estar, no porque los demás nos estén llevando y nosotros no queremos, sino por amor. Entonces el seguir a Jesús traerá múltiples bendiciones a nuestra vida, pero con ello también vendrán cosas que nosotros tengamos que dejar, que tal vez nos duela dejar o que nos cueste dejar. Y dentro de estos 4 puntos, quiero tocarte uno muy importante que es un fruto del Espíritu, y es la paciencia. Y hermano, la paciencia es muy importante dentro de este caminar, porque la paciencia nos va a producir fe, nos va a producir carácter, y va a hacer que las bendiciones que Dios tiene para con nosotros se cumplan. Ahorita te lo voy a sustentar bíblicamente. Y quiero empezar con el primero, que la paciencia produce fe. Y quiero que vayamos a Santiago 1, 2 y 4, y dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que sean hallados en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nos falte nada. Entonces, hermano, la fe produce paciencia. La paciencia produce fe. También puede ser al revés. ¿Por qué? Porque mientras yo soy paciente, mi fe se va a ir incrementando. ¿Qué es lo que tú haces? ¿En qué aspecto de tu vida tú has sido paciente y que has visto o que no has visto que se ha cumplido? Y me gusta mucho una imagen, ¿no? Donde hay dos personas excavando, y una que encuentra un tesoro y se va bien alegre, y otra persona que está excavando al lado de ella y al no encontrar nada se pone triste y deja de excavar cuando estaba a unos pocos centímetros de llegar a su tesoro. Eso nos pasa a nosotros. Tal vez sea una imagen, pero eso se ve muy representado en nuestro día a día, porque nosotros muchas veces, a punto de recibir la bendición, nos cansamos y ya no la queremos. O nos vamos por otra cosa, o vamos y hacemos otra cosa. Pero hermano, una de las cosas en la que Dios nos perfecciona es en la paciencia.
Una de las cosas en las que tu fe va a ser perfeccionada es en la paciencia. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿En qué has estado siendo paciente? Yo te quiero decir que tu paciencia no disminuya, porque tú no sabes cuándo vas a recibir la bendición. Y además la bendición nunca la vamos a recibir cuando nosotros querramos, sino cuando estemos preparados. Por eso Dios nos mete en desiertos para pulirnos, en el horno para pulirnos, para que mediante la paciencia nuestra fe se vea incrementada. Entonces, como primer punto, la paciencia produce fe. Dentro de este mismo punto, ¿qué también te va a producir paciencia? Las tribulaciones. Y quiero que vayamos a Romanos 5, 3 y 5. Romanos 5. Nada más que ya me los robaron otra vez. Romanos 5, 3 y Romanos 5 del 3 al 5. Y esto dice así: entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. No, en el versículo Romanos 5, estoy en Romanos 3. Una disculpa. Romanos 5, 3 y 5. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado. El carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si te das cuenta, esto es una cadenita. ¿Cómo empieza? Las tribulaciones van a producir paciencia. Porque muchas veces nos preguntamos: Dios, ¿por qué estoy en medio de estas tribulaciones? ¿O por qué me has metido en este desierto? Si Dios te ha querido meter en un desierto, vamos a hablarlo tal vez económico, ¿vale? Es porque quiere que tengas paciencia. ¿Y por qué quiere que tengas paciencia? Porque quiere que tengas carácter. Porque ¿de qué nos sirve tener dinero si no tenemos carácter? ¿De qué nos sirve tener la bendición si no tenemos carácter? Y dice carácter probado. O sea, Dios va a probar ese carácter que va a derivarse de una tribulación que te va a producir paciencia y esperanza. Y la esperanza nunca te va a desilusionar. Dice un dicho muy famoso: la esperanza siempre muere al último, ¿no? Entonces, todo lo que te produce una tribulación, porque a veces decimos: es que las tribulaciones son porque estamos haciendo algo malo, o es que ¿qué hice yo de malo para entrar en este problema o en esta situación? Tal vez no has hecho nada malo. Tal vez lo único que quiere Dios es meternos a otro nivel de paciencia, para llegar a otro nivel de fe, para llegar a otro nivel de carácter, para llegar a otro nivel de esperanza y de confianza en Él. Entonces nosotros, siguiendo a Jesús, nos vamos a ver metidos en muchas tribulaciones donde nuestro carácter se va a ver probado, pero para obtener algo. Y ahí es cuando se cumple algo que dice: todo obra para bien para un hijo de Dios. Todo, aunque sea tribulación, va a obrar para bien. Y sabes, es complicado, ¿verdad? Porque muchos dicen: es que ahorita lo hablas porque no estás pasando nada. Pero a ver, háblalo cuando estés en medio de una prueba. Y es bien difícil. Es bien difícil experimentar la paciencia, porque nosotros queremos ver las cosas rápido, porque no nos gusta sufrir, porque no nos gusta la incertidumbre del qué pasará mañana, porque no nos gusta vivir bajo el concepto de no saber qué me depara el futuro, digámoslo. Pero esto lo que va a producir es que tengas fe en Dios, no fe en ti, no confianza en lo que va a venir, sino fe en Dios y en el que Él
siempre provee, siempre da y siempre cumple. Y me gusta mucho porque esto se liga también a lo que veníamos leyendo la semana pasada de Mateo, donde está diciendo Jesús que si Dios viste a los lirios del campo de una forma hermosa que ni aun Salomón con toda su riqueza pudo vestirse, ¿cuánto más no hará por sus hijos? Solamente es tener fe. ¿Y qué va a producir la fe? Las tribulaciones. De todo lo que produce, no todo es malo. Y como tercer punto dentro de la paciencia es que la paciencia obtiene promesas. Y vámonos a Hebreos 6, 13 y 15. Hebreos 6, 13 y 15. Y esto dice: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿Qué es lo único que nos va a garantizar obtener la promesa? La paciencia. Pero, ¿qué viene junto con la paciencia? Un carácter probado y fe. Fe y esperanza. Eso va a venir con la paciencia. Eso va a hacer que un fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, nos dé las promesas. Abraham, no me lo imagino desesperándose porque Dios no le había cumplido lo que le había dicho, porque si no, no hubiera sido llamado el padre de la fe. Entonces imagínate a Abraham cómo lo bendijo por tener fe, paciencia y esperanza. ¿Tú quieres ser igual de bendecido o hasta más? Tienes que tener fe, paciencia y esperanza. Que no se pierda tu paciencia, que no se pierda tu fe y que no se pierda tu esperanza. Que eso es lo más grande que nosotros tenemos. Y lo que Dios está trabajando en nosotros para perfección. Es muy interesante este punto, porque dice que nos vamos a ir perfeccionando en la paciencia. Qué interesante es ese punto, ¿no? Al menos para mí lo es. Porque yo soy alguien bien desesperado muchas veces. Alguien que no tiene paciencia muchas veces. Pero que creo que Dios me ha enseñado poco a poco a ir esperándome. A que las cosas no son cuando yo quiera, sino cuando Dios me las dé. Porque en ese momento yo ya voy a tener un carácter probado para poder disfrutar bien de esas formas. Y para los siguientes 2 puntos, yo quiero invitar a la persona que teníamos programada, y es la pastora Teresa Rosas. Hola. Bienvenida a este foro muchas gracias. De 4 preguntas. Muy bien. Buenas tardes, hermanos. Vamos a ver. Y bueno, para estos últimos 2 puntos, yo le quise hablar a la pastora porque son unos puntos que muchas veces estamos en tinieblas. Y que no sabemos hasta dónde acaba uno y empieza otro. O hasta dónde sabemos cuando Dios es el que nos está hablando y cuando es nuestra carnalidad la que está queriéndose manifestar para hacer las cosas. Y siguiendo a Jesús, nosotros debemos tener esos últimos 2 puntos que vamos a tocar bien definidos, hermano, porque son puntos bien con unas líneas de división muy, muy pequeñas, que nosotros podemos irnos hacia el otro lado sin darnos cuenta. Y estos 2 puntos es libertad y no libertinaje, y obedecer al Espíritu de Dios. Y ahorita es lo que vamos a comentar con la pastora, y quiero que nos vayamos al primero de ellos, que es libertad y no libertinaje, en Gálatas 5:13. Y se los voy a leer. Y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uses la libertad como pretexto de la carne, sino servir por amor los unos a los otros, porque toda ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se vayan a consumir unos a otros. ¿Y cómo vamos a empezar esto? Yo quiero que, porque hemos escuchado, al menos yo he escuchado que muchos cristianos dicen: ay, es que eres un aleluyo, ay, es que te da miedo, ¿no? O ay, es que no seas un
¿Qué palabra utilizan? No seas un religioso. Tu legalismo, tu religiosidad no te permite irte a divertir, a tomarte unas cervezas, a ponerte borracho una vez. Con eso no vas a ser alcohólico. Y entonces yo quiero que la pastora nos explique hasta dónde la libertad se convierte en libertinaje. ¿En qué momento nuestra libertad de practicar nuestro libre albedrío ya se convirtió en un libertinaje y estamos saliéndonos de ese punto? Híjole, bueno, pues por principio de cuentas yo definiría el libertinaje como bien lo dice la palabra, cuando estás siendo guiado por tus pasiones, por tus deseos carnales, por tus emociones desbordadas. Ahí es cuando tú puedes pasar al libertinaje. ¿Por qué? Porque entonces esta parte o el libertinaje lo que provoca es que ya no tienes conciencia del daño que te estás causando, porque solamente buscas el deleite, ¿no? Ahora, ¿qué es la libertad? La libertad primeramente es ese accionar sin ninguna carga de culpa, ¿no? O sea, haces las cosas porque tienes libertad de hacerlas, pero sobre ti no viene una culpa, sobre ti no viene un reproche, sobre ti no viene una carga que todo el tiempo te está diciendo ¿por qué lo hice? No lo hubiera hecho, ¿no? La libertad no tiene nada que ver con eso. Y yo quiero ejemplificarlo con lo siguiente. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y subieron y Moisés subió al monte para hablar con Dios y que le dio las tablas de la ley, el Señor le dio las tablas de la ley para que ellos pudieran vivir de una manera adecuada a los principios de Dios. Sí, es por ahí donde quieres que le encamine. Para vivir de una manera adecuada a los principios de Dios. ¿Qué pasó? Como no pudieron cumplir esta ley, entonces cayeron en este libertinaje, ¿verdad? Porque la ley era para frenarlos. Ellos ya traían el libertinaje porque todo lo que aprendieron en Egipto. La ley fue dada para frenarlos, para ponerles un límite, para que ellos volvieran a reconocer qué estaba bien y qué estaba mal delante de los ojos de Dios, porque recordemos que vivieron más de 400 años en esclavitud, donde tuvieron que aprender forzosamente las costumbres de los egipcios y aún hasta practicarlas. Entonces, cuando ellos empezaron a aprender las costumbres de los egipcios y olvidaron de cierta manera lo que Dios les había enseñado, ellos perdieron su libertad. ¿Por qué? Porque entonces se hicieron, al practicar el libertinaje que los egipcios practicaban, entonces ellos cayeron en ese libertinaje y se hicieron esclavos de sus propias pasiones, de sus propios deseos, de sus propios pensamientos. Se hicieron esclavos de la imitación de vida de los egipcios. Entonces, esa es la diferencia entre la libertad y el libertinaje. No es que ahora nosotros nos volvamos legalistas, porque un legalista es aquel que cumple la ley. Nosotros que decimos amar a Cristo y, como dice Mauricio, seguir a Cristo, nosotros no podemos ser legalistas. Por un punto bien importante, porque no tenemos la capacidad de cumplir la ley exactamente como fue establecida para el pueblo de Israel. No tenemos la capacidad. Entonces, no podemos ser legalistas o cumplir esa ley por esta razón. Por eso, aquí más adelante en Gálatas ustedes pueden ver que dice que el Espíritu Santo de Dios, es mejor seguir al Espíritu Santo de Dios que procurar seguir la ley. ¿Por qué? Porque en el Espíritu Santo de Dios, siguiendo al Espíritu Santo de Dios, siguiendo a Jesús, Él nos trae un convencimiento perfecto de lo que le agrada a Dios, pero de lo que nos hace bien. Pero entonces cuando viene ese convencimiento perfecto, ya no te pesa, ¿sí? Ya no te pesa hacer lo bueno que Dios está demandando de ti. No sé si está claro este sí, punto. Algo que es muy interesante que dice la pastora es que nos hacemos esclavos de las costumbres del mundo. Y eso es bien interesante porque muchos de los jóvenes que están hoy en día dicen ser únicos cuando en verdad estamos siendo arrastrados por una corriente, cuando nosotros no nos damos cuenta y estamos siendo esclavos de las modas que nos están imponiendo. Y no estoy hablando de la forma en la que te vistas, ¿verdad? O en la forma de tu corte de pelo,
o hasta los gustos musicales que tengan. Estoy hablando de todas las cosas dañinas que nos están queriendo imponer en nuestra mente, que van en contra de la palabra de Dios, que nosotros sin darnos muchas veces cuenta nos estamos metiendo al libertinaje de es que como Dios no me prohíbe nada, es que como Dios me dice que todo lo que quiera hacer es válido, me voy por ese mismo lado, hablando del lado cristiano, ¿no? Entonces, creo que ese punto es muy interesante porque debemos saber hasta dónde llega nuestra libertad para que no se convierta en libertinaje. Debemos saber que vamos a querer hacer muchas veces otras cosas, pero que para la palabra de Dios o que para Jesús no están bien. Y no que Dios nos prohíba, hermano, Dios nunca nos prohíbe nada. Aquí lo interesante es que Dios nos dice, sí tienes libertad, pero que no se te vaya a otro lado, ¿no? Es que él habla de algo importante que es ser auténtico. Muchos jóvenes dicen, yo quiero ser auténtico. Y en ese quiero ser auténtico dicen, voy a hacer lo que a mí me nazca, lo que a mí me gusta, lo que yo creo. Y ¿sabes qué? Esa parte Dios no la niega, ni a los jóvenes, ni a los adultos, ni a los niños. Al contrario, Dios quiere que nosotros seamos auténticos. Pero para poder ser auténticos en cualquiera de las áreas donde tú te desenvuelvas, sea que seas llamado para el ministerio, sea que seas llamado para moverte entre la sociedad según tu profesión, según tu oficio, lo que sea, lo que nos va a hacer ser auténticos es conocer lo que Dios quiere de mí. Y entonces en ese ámbito yo voy a poder moverme en libertad. O sea, Dios no te prohíbe efectivamente nada, pero necesitamos conocer a qué me llamó Dios, en qué lugar me puso, en qué parte del cuerpo estoy colocado o colocada, para entonces yo poder actuar, ser auténtico, pero dentro de la libertad que Dios me dio. Porque ahora muchos jóvenes adultos, es increíble que las personas maduras a cierta edad se descomponen y todo lo que no hicieron cuando jóvenes o cuando niños lo quieren hacer en esta edad madura, y entonces porque dicen que quieren ser auténticos, porque quieren ser libres. Eso es un engaño del enemigo, eso es un engaño de la sociedad, eso es un engaño de los propios deseos ocultos. Si yo quiero ser auténtico, vuelvo y insisto, lo primero es que tengo que conocer cuál es mi lugar y saber que es algo que aprendimos hace unas semanas. Saber qué es a donde yo he sido llamado para poder tener la libertad de actuar. Porque conozco mi posición, conozco cuál es la actividad que quiere Dios para mí, entonces puedo ser libre. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que voy a hacer va a ser enfocado a cumplir el propósito que Dios tiene para mí, a cumplir la tarea que Dios tiene para mí, ¿verdad? Y entonces así yo voy a ser libre y no me va a importar si la sociedad me dice que tengo que pintarme el pelo de amarillo, de verde, de rojo, que no estoy en contra de que te lo pintes de ese color, pero no lo vas a hacer porque la sociedad te lo implique o porque quieras manifestar ese gesto o queramos manifestar ese gesto de rebeldía dentro de nosotros para hacer lo que queremos, ¿no? O sea, ser auténtico te va a llevar a conocer quién eres en Cristo y para qué te llamó y en qué posición te puso. Así podemos ser auténticos. O sea, porque, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Yo puedo querer dar una enseñanza como la da, por ejemplo, Mauri. No me va a salir porque él tiene su toque personal, su toque auténtico. Igual yo tengo mi toque personal, mi toque auténtico, pero ¿por qué? Porque sé a lo que me llamó Dios, porque sé en qué lugar me puso y sé lo que quiere de mí en el área en la que yo me mueva. Yo creo que por ahí está la onda. Sí, ese es un punto igual muy importante. Conocer quién eres. Porque muchas veces no sabemos quiénes somos. O no detectamos nuestra identidad. Y al no saber quiénes somos, buscamos identidades por todos lados. Y es cuando se distorsiona la libertad con el libertinaje. Porque al tú saber quién eres, porque al yo saber quién soy, voy a saber hasta dónde yo tengo esa libertad. Y no porque, te repito, Dios te prohíba. Porque mucha gente dice, ay, es que es prohibitiva. No, Dios no es prohibitivo.
pero maneja estándares que nosotros debemos adoptar para vivir. Entonces, cuando nosotros ubicamos nuestra identidad de hijos de Dios, nos damos cuenta que podemos llegar hasta cierto punto. Podemos saber que ciertas cosas no entran dentro de nuestra identidad. ¿Qué identidad tienes? Yo te preguntaría. ¿Y cuál es tu verdadera identidad? Esa pregunta te la dejo. Y pasemos al siguiente punto, ya para terminar, que es obedecer al Espíritu de Dios. Gálatas 5, 16 y 18. Y ahorita te lo voy a explicar. Dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Y este es un punto que yo de verdad sí quise invitar a la pastora para que ella nos explicara bien qué significa eso. ¿Por qué? Porque hay una línea muy delgada entre saber qué es lo que el Espíritu me está mandando a hacer y qué es lo que quiero hacer yo. Y es en lo que muchos hombres de Dios, no quiero mencionar nombres, creo que hemos caído en pensar que Dios es el que me está guiando, cuando el que se está guiando es mi propio pensamiento, es mi propia humanidad, es mi carnalidad, son mis deseos, es lo que yo quiero hacer lo que me está guiando, no Dios. Y yo vivo bajo esa máscara de engaño. Entonces quiero que la pastora nos diga cómo Dios nos va a hablar y nos va a decir qué tienes que hacer. Híjole, mano. Bueno, pues primeramente es un punto que hablábamos hace un ratito. Dice, ya no estarás bajo la ley, sino bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero reiterarte, la ley que se le dio al pueblo de Israel fue para frenar sus deseos carnales y todo lo que aprendieron en Egipto. Para eso fue la ley, porque Dios Todopoderoso no quería destruir a su pueblo. Entonces por eso les mandó estas leyes, por eso les habló de los sacrificios, por eso les habló de las ofrendas, por eso les habló de si robas tienes que regresarlo, etcétera. Por eso les habló para sacarlos de ese libertinaje que aprendieron en Egipto. Porque además tenemos que recordar que en ese tiempo el Espíritu Santo de Dios no estaba sobre todos, no venía sobre todos, sino que tenía visitaciones, digámoslo así, a diferentes siervos, en este caso a Moisés, que le hablaba, ¿verdad? Por la voz de Dios, y se manifestaba a diferentes siervos de Dios, porque no estaba sobre todos, porque todavía no se había dado el sacrificio completo o el sacrificio de Jesucristo para que viniera sobre nosotros, como ahora, en medio de nosotros y dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios. Dice que si nosotros seguimos la voz del Espíritu Santo de Dios, dejaremos de estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo de Dios, que conoce y escudriña el corazón de Dios y que conoce perfectamente los planes de Dios que tiene para nosotros individualmente, como familia, como congregación, como nación, como integrante de este planeta, entonces Él nos va a guiar por el camino correcto porque sabe el propósito específico que tiene para nosotros. Y entonces la ley que pesaba sobre el pueblo de Israel antes, no pesa sobre nosotros, porque entonces al yo someterme a la voluntad de Dios, entonces me quito el yugo del mundo, es decir, el yugo de Egipto, ¿sí? Me quito ese yugo y me pongo bajo el yugo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice que esta ley ya no va a estar sobre nosotros, sino la guianza del Espíritu Santo de Dios. O sea, nosotros como cristianos, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo llamamos Rey y Señor de nuestra vida, estamos renunciando a todas las cosas del mundo, incluyendo la ley que Dios puso, ¿verdad? Porque el amor que viene del Espíritu Santo de Dios para nosotros es mucho más grande que la ley. Por eso dice que la ley ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque dice que es guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios vino por amor a nosotros,
vino porque es mismo Jesús, es mismo Dios Padre, es mismo Dios Espíritu Santo sobre nosotros, para librarnos de los yugos que se tuvieron que poner a causa del libertinaje. O sea, todo va así como ensamblado. Entonces, ¿cómo saber, dice Mauricio, cómo saber si yo estoy de verdad obedeciendo la voz del Espíritu y no la voz de mi deseo? Hay un punto bien claro, bien clarito. Simplemente, ¿cómo yo voy a saber? Porque lo que yo haga va a tener un beneficio, sí, para mí, pero para los que están a mi alrededor. Y siempre, 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 siempre lo que yo haga va a mostrar a Jesucristo. Va a mostrar la vida de Jesús. ¿Qué va a mostrar? El perdón, la santidad, el avance, la ayuda, el arrepentimiento, el cambio. Todo lo que Jesucristo vino a enseñarnos a nosotros, ¿verdad? O sea, yo así voy a tener la seguridad de que estoy haciendo... O sea, quiero poner un ejemplo bien rápido en mi vida, ¿no? Yo he sido llamada al pastorado, ¿verdad? Y se me profetizó que iba a ser pastora. Empecé a trabajar cubriendo funciones de una pastora y después se me ungió como pastora, ¿verdad? Y ahora pues funciono como pastora. Pero en este punto, antes de ser pastora, también soy esposa, ¿verdad? Entonces, el Señor me va a mandar a trabajar a un lugar, pero nunca me va a decir que me vaya a tal lado y me olvide de mi esposo y me olvide de mis hijos, o me olvide de la responsabilidad que yo tengo en mi casa. El Señor siempre me va a llevar a cumplir ambas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor no me va a decir, vete a las naciones y deja botada tu casa y deja botado tus hijos. Porque ciertamente yo les digo, ese es un deseo de mi corazón. Pero no porque sea un deseo de mi corazón, el Señor me va a decir, ahorita haz tus maletas y te vas. O sea, viene algo que Dios lo pone en mí y lo pone en el corazón de mi esposo. Y propicia las cosas para que yo cumpla su palabra. O sea, eso es bien importante. Es más sencillo de lo que nosotros creemos, cumplir los propósitos. Y saber que la voz de Dios, que es la voz de Dios la que estás hablando. Porque nunca va a ir en contra de la palabra escrita. O sea, Dios te va a dar una indicación en el área en donde tú te estás moviendo, pero va a tener una base bíblica, una base escrita. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y esa es la manera en la que yo voy a saber que no me estoy equivocando, que no estoy haciendo algo de los deseos de mi carne, que no estoy haciendo algo por buscar un prestigio personal, sino que es algo que Dios quiere, porque lo primero que Él te va a decir con su palabra, Mauricio, es orden. Es respeto, es sujeción, es amor, es obediencia. Entonces, yo pienso que así es como nosotros distinguimos, y yo lo he vivido y así lo he visto en la palabra, como nosotros podemos distinguir cuando está hablando mi deseo carnal, mi deseo íntimo, por muy bueno que sea, porque nosotros podemos tener deseos buenísimos, ya voy, deseos buenísimos, ¿verdad? Pero si alguno de estos deseos rompe, y me acuerdo de Saúl, cuando su deseo era ofrecerle un holocausto al Señor para que el ejército no se le fuera. Exacto. Él lo hace, pero no era así. Él tenía que esperar ¿a quién? A Samuel. Entonces, pienso que es de esa manera. Sí, creo yo igual, muy a lo que dice, que Dios normalmente nos va a mandar a hacer lo que no queremos. Normalmente, porque va a ir algo en contra de nuestra carnalidad, ¿no? Justamente lo que decía la pastora, yo me quiero ir a las naciones, pero no me puedo ir sin dejar todo bien, mi casa y mi familia bien, ¿no? Entonces, Dios normalmente nos va a hacer algo que nos va a mandar a hacer algo que nos cuesta trabajo, pero que sin duda nos va a llevar a otro nivel. Sí, no, y que además yo quiero decirte que puedes, cuando Dios te mande, puede ser que tú digas, es que me va a costar trabajo, es que no puedo, es que no quiero, pero aquí hay algo importante, que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, jamás, nunca te va a pedir que hagas algo
sin antes ya haberte equipado para hacer eso. Y sin saber o hacerte saber que tienes las habilidades para hacerlo. Y acuérdate de Gedeón, para no meternos más a tiempo, acuérdate de Gedeón, acuérdate del mismo Moisés, ¿verdad? O sea, el Señor ve las capacidades y las habilidades. Por eso te decía hace un ratito, que el Espíritu Santo de Dios conoce los planes perfectos que Dios tiene para ti y conoce lo que hay en tu corazón y lo que Dios te ha dado. Por eso, aunque a veces el Señor te pide algo que tú creas, tu carne piense que no, yo te digo, si implica esfuerzo, implica sacrificio, implica obediencia, implica orden, es del Espíritu Santo de Dios, es de parte de Dios. Implica que te muevas de donde estás, de la comodidad que tienes, es del Espíritu Santo de Dios. O sea, sí, claro. Él jamás nunca nos va a dar algo que nosotros no podamos hacer. Claro. Nunca te va a demandar algo así. Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Y bueno, hermanos, pues llegamos al fin de esta enseñanza. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero creo que era necesario, importante, que estos puntos quedaran claros para que no haya lagunas en las que nosotros nos podamos permitir el día de mañana decir es que yo no lo sabía, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a la pastora por estar con nosotros, a ustedes por haber escuchado esta enseñanza hasta el final y que Dios les bendiga.